Última unidad. Estos puntos vamos a estudiar: recurso de inconformidad, repetición del acto reclamado, cumplimiento sustituto, incidente por incumplimiento por exceso de efecto de la sustitución, declaratoria por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Bien, estimados amigos, empecemos por el primero de los recursos, llamado recurso de inconformidad contra la resolución. Va a proceder en los siguientes casos. Punto número 1. Presentamos recurso de inconformidad contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo. ¿Sale? ¿Cómo está eso? Ya se ha dictado la sentencia en el juicio de amparo. ¿Sale? Y resulta que sobre esta sentencia me dice la autoridad responsable que ya ha dado cumplimiento. Y como que yo no he visto que mi derecho sea restaurado. Entonces, contra esa determinación de que, entre comillas, se tenga por cumplida la sentencia de amparo, vamos a presentar recurso de inconformidad. Muy bien, compañeros. Siguiente. Recurso de inconformidad que declare la imposibilidad material o jurídica de cumplir con esa sentencia o ordene el archivo definitivo de esta. Son 3 supuestos. A ver, se dice, la autoridad responsable dice lo siguiente: ¿sabe qué, juez de distrito? No puedo dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. ¿Por qué? Porque tú me dices que regrese las cosas al estado que estaban con antelación, pero ya no puedo, porque ya no existe. O también, en el supuesto que diga, ya no puedo dar cumplimiento, entonces que se archive la presente resolución. ¿Lo entendemos, compañeros? Hay una imposibilidad de cumplimiento o en su caso se ordena el archivo. Contra esta determinación, presento recurso de inconformidad. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Ok. Siguiente. Atentos, por favor. Ahí va. Se declara sin materia o infundada la repetición del acto reclamado. Es otro incidente que vamos a presentar. En la repetición del acto reclamado, compañeros, ya se ha dictado sentencia sobre el amparo. Se ordena por conducto del juez de amparo, ¿sale?, el cumplimiento de esta sentencia. Pero ¿qué creen que hace la autoridad responsable? Vuelve a emitir el acto y vuelve a causar un agravio en el derecho del quejoso. ¿Sale? Contra esta determinación que repite nuevamente el acto que se estuvo impugnando, presentamos el incidente de repetición del acto reclamado. Si este incidente de repetición del acto reclamado se declara sin materia, se declara infundado, presentamos recurso de inconformidad. ¿Vamos bien, compañeros?
Siguiente punto. El incidente que declara infundado o improcedente la denuncia por incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad. Esta declaratoria general de inconstitucionalidad ha decretado que una norma general es inconstitucional. Y con efectos generales, esa norma se deja sin ningún efecto. Si una autoridad aplica esta norma cuando ya ha sido declarada inconstitucional por la Corte, vamos a presentar este incidente por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Lo entendemos, compañeros? Vamos a verlo un poco más adelante, pero contra esta declaración general de inconstitucionalidad que se declare infundada o improcedente, presentamos recurso de inconformidad. Muy bien. Son estos supuestos. ¿Qué hay que hacer como amparistas? Memorizarlos, reflexionarlos. Muy bien. Ok, vemos. El quejoso, el tercero interesado, van a interponerlo, o inclusive una persona extraña al presente amparo. ¿Cuál es el plazo para su interposición? 15 días a partir de la notificación. ¿Y dónde y ante quién se va a presentar? Ante el mismo órgano jurisdiccional que emitió la resolución que tuvo por cumplida la demanda de amparo, que declaró la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a ese amparo, que declaró sin materia infundado la repetición del acto declamado, que declara infundado o improcedente la denuncia por incumplimiento general de inconstitucionalidad. ¿Lo entendemos, compañeros? Entonces, ¿quién va a presentar este recurso de reclamación? El quejoso, el tercero interesado e inclusive el tercero extraño a juicio. ¿Listos? Ok. El tercero extraño a juicio lo va a presentar en el caso de actos que pongan en peligro la vida, ataca a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o de destierro, extradición, desaparición forzada de personas y acto que prohíba el artículo 22 de nuestra Constitución. Muy bien. El órgano que emitió el acto va a remitir el presente recurso de reclamación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien va a resolver este recurso. ¿Lo entendimos, compañeros? Ok, entonces recordemos. Quejoso, tercero interesado y tercero extraño juicio. En los casos que venimos revisando, tiene un plazo de 15 días para la presentación de este recurso ante la misma autoridad
que emitió la resolución que estamos recurriendo. Esta autoridad lo va a remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien va a resolver este recurso de inconformidad. ¿Lo entendimos, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Siguiente punto, por favor. Repetición del acto reclamado. Esta se va a presentar en estos supuestos que vamos a mencionar a continuación. ¿Listos, compañeros? Ok, mucha atención porque puede presentarse estos supuestos. La parte interesada tiene un plazo de 15 días para presentar este incidente. ¿Ante quién lo va a presentar, compañeros? Ante el órgano jurisdiccional que concedió la demanda de amparo. Muy bien. El órgano va a correr traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable solicitándole este informe. ¿Vamos bien? Ok, vámonos por partes para que lo vayamos entendiendo. Entonces, normalmente la parte interesada, normalmente va a ser el quejoso. El quejoso está inconforme porque ya se había emitido una sentencia contra esa autoridad responsable, contra ese acto de autoridad, y la autoridad responsable vuelve a repetir el mismo acto reclamado. ¿Sale? Entonces el quejoso se va a presentar ante el órgano jurisdiccional que emitió esta sentencia, ¿sale? En un plazo de 15 días a partir de que se haya vuelto a materializar ese acto reclamado. La autoridad jurisdiccional le va a pedir a la autoridad responsable rinda un informe sobre la repetición de este acto. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, ahí va. Seguimos. La autoridad responsable va a rendir un informe dentro de un plazo de 3 días. Muy bien. Ok, entonces, el órgano jurisdiccional le pide a la autoridad responsable, oye, infórmame qué pasó aquí. Me dicen que volviste a repetir el acto reclamado. Y entonces, la autoridad responsable, en un plazo de 3 días, contesta si sí lo emitió otra vez o no es cierto. Muy bien. Ok. El órgano jurisdiccional, en un lapso de otros 3 días, va a dictar la resolución correspondiente. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entendió, compañeros? Determinando si hubo o no un acto reclamado que se volvió a repetir. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Resoluciones. El órgano va a remitir
al tribunal colegiado en el caso de que verse sobre un amparo indirecto y en el caso de amparo directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Se va a tomar de alguna manera en cuenta de ser la autoridad responsable haber actuado de forma dolosa, la separación de su cargo de esa autoridad y consignarlo inclusive ante un juez de distrito por la comisión de un hecho que la ley señala como delito. ¿Lo entendemos, compañeros? Porque si la autoridad le valió un comino y volvió a repetir el acto reclamado, pues entonces tiene muy poco respeto por las leyes, ¿verdad? Y entonces es muy importante determinar este punto en particular. Si existe repetición del acto reclamado, se deja sin efecto el acto repetitivo. Si hay un dolo por conducto de la autoridad, se aumenta una sanción penal. Muy bien. Y si no hay dolo, se hará la declaratoria y se devolverá al órgano que lo remitió. Muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Muy bien. Entonces hay que determinar si hubo o no dolo. Si tenemos que separar al servidor público, no lo tenemos que separar. Si hay o no repetición del acto reclamado. ¿Listos? Muy bien. Les hago el panorama general del proceso. Ahí está. Inicio. Denuncia por la parte interesada. Se da vista a las autoridades y a terceros. Recordemos que se le da vista a la autoridad responsable para que pues informe qué pasó con esa repetición. Se emite una resolución. Si existe repetición o no existe. Si dice la autoridad que no existe, entonces el inconforme, pues la persona que no esté de acuerdo con esta resolución, ¿qué va a poder hacer, compañeros? Va a solicitar, va a presentar el recurso de inconformidad. ¿Sale? Si ese recurso determina que no hay repetición, vamos a poner fin. Y si se determina que si hay repetición, vamos a remitir el expediente en amparo directo, si es amparo directo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es amparo indirecto, al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Esta autoridad emitirá una resolución que si determina que si hay repetición, entonces se requiere para que se deje sin efecto el acto repetitivo. Y si no hay repetición, ponemos fin al presente incidente. ¿Lo entendimos, compañeros? ¿Un poco enredado o sí está claro? ¿No? Muy bien. Maestro, Tomen. yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, este procedimiento sería para servidores públicos. No, no, no. A ver, este procedimiento, imagínese, vamos a poner un caso. A usted, Miguel Alberto, se amparó por lo siguiente. A ver, en un juicio de orden penal,
se dictó una sentencia que a usted lo condenan a 20 años de prisión. Dice, oye, está mal, porque el juez no tomó en cuenta estas pruebas que podrían determinar mi libertad. ¿Sale? No las tomaste en consideración. Muy bien. Ok. De todo esto, contra esta sentencia, usted se va al amparo. Y cuando usted se va al amparo, resulta que en amparo la sentencia le favorece. Y entonces se le pide al juez que emitió la sentencia, vuelva a emitir una nueva sentencia, pero tomando en consideración estas pruebas. Y resulta que aunque entre comillas la tomó en consideración, llega al mismo veredicto, llega a la misma conclusión. Inclusive prácticamente fue un copy-paste lo que hizo en esta nueva sentencia. La pregunta es, ¿quién se va a inconformar contra la repetición de ese acto reclamado? Usted como quejoso, ¿verdad? Sí. Usted se va a inconformar. Sí. Lo que va a hacer el tribunal que conoció del amparo es de que le va a pedir al juez, oye, ¿qué hiciste aquí? Infórmame. ¿Qué pasó con esa sentencia que yo te emití en amparo directo, que te pedí que volvieras a emitir una nueva resolución? Entonces, esa autoridad dará contestación. Si ha lugar a la repetición del acto reclamado y además el juez, cuando emitió sentencia, lo hizo de forma dolosa, ¿qué va a pedir usted? Adicional a todo. Pues que ese servidor público pierda su puesto, que ese servidor público responda ante las autoridades, tenga una sanción penal. Muy bien. Y lo que va a querer usted, que ese nuevo acto que fue repetido quede sin efectos. Y que en todo caso, ahora sí, se emita una nueva sentencia. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Sí se entendió, compañeros? Sí. ¿Y ese caso se llega a presentar mucho? Sí, la verdad es que sí se llega a presentar incumplimientos de las ejecutorias de amparo, ¿eh? Porque muchas veces, lamentablemente, la autoridad se monta en su macho y no quiere cumplir con la determinación de un juez de distrito. Entonces, hay que presentar estos incidentes. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Seguros? Muy bien. Ya vimos reclamación, ya vimos inconformidad y ya vimos el incidente de repetición del acto reclamado. ¿Ok? Vámonos con otro incidente. Este incidente se llama de cumplimiento sustituto. Ahí les va. Incidente de cumplimiento sustituto. Empecemos. El efecto es que la ejecutoria se cumpla por pago de daños y perjuicios. Como no le podemos dar un cumplimiento tradicional al amparo, pues sí, daños y perjuicios. ¿Quién lo va a solicitar? Cualquiera de las partes o inclusive puede ser decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuándo va a proceder? Punto número 1. Cumplimiento sustituto procede porque la ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción que los beneficios que le pueda dar al quejoso. Ahí le va. Resulta que toda esta comunidad de ejidatarios del municipio de Zumpango y de Tecámac, Estado de México, un caso hipotético.
se ampararon contra la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y aunque demostraron que les asistía la razón, mis chavos, con la pena, no por concederles el derecho a ustedes, voy a dejar de construir una obra que va a beneficiar al país. Ganaron ustedes el amparo, pero ¿qué creen? El aeropuerto se va a construir. ¿Lo entendemos, compañeros? Entonces, ¿qué nos queda hacer contra este grupo de giratarios y comuneros? ¿Qué nos quedará? ¿Qué es esto? La reparación económica. ¿Lo entendimos o no, compañeros? ¿Sale? Ok, seguimos. Por circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionalmente gravoso restituir las cosas en el estado que guardaban. Les platico de un asunto que se trabajó cuando yo estaba como pasante. Se estaba construyendo la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Había un terreno en Tláhuac que se amparó en contra del decreto expropiatorio. Presentamos buenos argumentos y el amparo se dictó a su favor. Cuando se resolvió el amparo, ya se había trazado la línea del metro. Y ese trazo pasaba por la propiedad de este sujeto. Muy bien. Pensar en cambiar la ruta del metro para concederle el derecho a este quejoso, pues hasta cierto punto es desproporcionalmente gravoso. ¿Se entiende, compañeros? Ya no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho como se encontraba con antelación, porque vamos a causar un daño importante al erario público. ¿Sí lo comprendemos, compañeros? ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿sí entendimos más o menos la naturaleza del cumplimiento sustituto? Seguimos. Muy bien. Este incidente de cumplimiento sustituto va a conllevar a lo siguiente. El órgano jurisdiccional de amparo va a determinar la cuantía y la restitución. El quejoso y la autoridad responsable podrán celebrar un convenio. ¿A qué convenio llegamos nosotros sobre ese quejoso? Resulta que ya no podemos regresar al quejoso en el goce de su derecho como se encontraba con antelación. ¿Nos queda claro, compañeros? Ya no podemos. Entonces, lo que hicimos nosotros fue negociar con el gobierno de la Ciudad de México. Antes, cuando se emitió el decreto, se estaba pagando el terreno a valor catastral. El acuerdo que llegamos en este momento es pagar el terreno a valor comercial. Si aquí le daban 400,000 pesos, en este momento con valor comercial terminaron de darle 3 millones de pesos. Ese fue el objeto del cumplimiento sustituto. ¿Sí? ¿Sí, compañeros? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se tramita el incidente de cumplimiento sustituto? A ver, compañeros, les voy a ser bien franco. Nada de esto lo van a encontrar en la ley de amparo.
Todo esto tiene que ver con la práctica, con la experiencia profesional y con el estudio de jurisprudencia. Así que, por favor, mucha atención y con todo gusto, si faltan algunas láminas, mi estimado Christopher, ahorita te las comparto para que se las compartas al grupo y pueda estudiar. Y ya Está bien. saben, sí, y ya saben, compañeros, si después de esto les quedan más dudas, ahí está el canal de YouTube que les ofrezco. Con mi nombre me buscan y podrán revisar algunos apuntes y algunos contenidos sobre estos temas, ¿vale? Por favor. El detalle es que ustedes no se limiten y si tenemos dudas, sigamos estudiando. Ahí les va. Iniciamos. Se solicita por el quejoso el cumplimiento sustituto. Se le da vista a las partes, al quejoso, a la autoridad responsable, al tercero interesado. Muy bien. Se preparan las pruebas. Se lleva a cabo la audiencia de pruebas y alegatos. Se llega a una resolución por conducto de la autoridad que conoce del amparo, que conoció del amparo. Si procede, se va a enviar al tribunal colegiado de circuito. Si no procede, podremos presentar recurso de queja. ¿Vamos bien? Ok, procede. Entonces vamos a determinar lo siguiente por el tribunal colegiado. ¿Se procede el pago o no? ¿Sale? No se va a proceder al pago cuando se pueda dar cumplimiento a la ejecutoria. Entonces, ¿sabes qué? Cumple con la ejecutoria. ¿Sale? Sí, se necesita cumplimiento sustituto. Entonces, requerimos un cumplimiento sustituto a la ejecutoria de amparo. ¿Nos quedó claro, compañeros? ¿Sale? Muy bien. Entonces, vean los supuestos en los cuales vamos a presentar ese incidente de cumplimiento sustituto. Llegamos al último de los incidentes, bueno, el penúltimo, porque todavía nos faltaría la declaratoria general de inconstitucionalidad. Empezamos ahora, mis estimados amigos, con el incidente por exceso o defecto de sustitución. ¿Listos? Muy bien. Se va a promover ante el juez de distrito o tribunal colegiado de apelación que conoció del juicio de amparo. En el caso de amparo directo, por el tribunal colegiado de circuito. Muy bien. Antes de que cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. Atención. En este caso, tenemos una sentencia de amparo. Y entre comillas, se dice que se le ha dado cumplimiento. El punto central que vamos a discutir a continuación, si ese cumplimiento es en exceso o es en defecto. En ambos casos, no se está cumpliendo con la ejecutoria de amparo. Hay un dicho muy mexicano que dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? Hay que dar cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo con lo que se está solicitando. Ni para más, ni para atrás. Muy puntual con ese cumplimiento. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Muy bien. Entonces vamos a ver cómo va a proceder.
va a proceder contra las autoridades por cualquier persona que resulte agraviada porque no se está cumpliendo con la suspensión, porque no se le está dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Hay un exceso de efecto en la ejecución del amparo o con notoria mala fe, el juez concedió una fianza contra fianza que no es la necesaria, que no es la suficiente para conceder la suspensión definitiva. Entonces, son varios supuestos bajo los cuales procede este incidente por exceso o defecto. ¿Listos, compañeros? Entonces, el primero, decimos, cualquier persona agraviada va a presentarlo en caso que no se haya dado cumplimiento a la suspensión. Recordemos, ahí va. Vamos a hablar de la suspensión de oficio. Primer caso. Resulta que A se ampara porque no quiere ser incorporado al ejército. Y resulta que es incorporado porque aunque se le concedió la suspensión de oficio, la Sedena lo incorporó a fuerza al ejército. La Sedena dio cumplimiento a la incorporación, a la suspensión de oficio en el amparo, compañeros, ¿o no? No dio cumplimiento, ¿verdad? Entonces, contra ese incumplimiento presentamos este incidente por exceso de efecto. ¿Nos quedó claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, siguiente punto. Dice, por exceso o defecto en la ejecución. Ahí va. Compañeros, tenemos una sentencia de amparo y se le ordena al juez, a la autoridad responsable, que en este caso es un juez, que vuelva a emitir una sentencia. Y este juez, estimados amigos, emite una sentencia que no cumple con la solicitud que le encargó en este caso, el juez de amparo. Hablamos en este caso que hubo un exceso o un defecto en el cumplimiento de esa ejecutoria de amparo. ¿Lo entendimos, compañeros? O en todo caso, veamos, yo como quejoso, para que me conceda la suspensión, otorgo una garantía. ¿Sale? Mi tercero interesado considera que el monto de la garantía no es suficiente para cubrir los daños y perjuicios que se le pueden causar en el caso de que el amparo no fuera favorable al quejoso. ¿Lo entendemos, compañeros? O todo lo contrario, el tercero interesado otorgue una contragarantía que no alcanza a satisfacer los daños y perjuicios que le puede causar al quejoso, de resultar el amparo favorable a sus intereses. ¿Lo comprendimos o no, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Trámite del incidente. Mucha atención, por favor. Decimos,
se va a presentar por escrito al órgano jurisdiccional con copia para las partes y se van a ofrecer pruebas. El órgano jurisdiccional que conoce del amparo. Se va a señalar fecha de audiencia dentro del término de 10 días y se requiere a la autoridad responsable para que rinda su informe en un término de 3 días. Muy bien. Si la autoridad no emite un informe o este es deficiente, ¿cómo se va a considerar en este caso esta solicitud? Se presume que es cierta. ¿Está claro, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Compañeros, ¿cómo se va a llevar esta audiencia? En la audiencia se reciben pruebas, ¿sale? Y se da la oportunidad para que se presenten alegatos y se dicta resolución. Si procede el incidente, el órgano jurisdiccional requiere de 24 horas para que se señale la audiencia dentro del término de 10 días. Y la autoridad responsable debe de rendir el informe. ¿Cuáles son las sanciones que se le pueden establecer en este caso, mis estimados amigos, para la autoridad que no dio cumplimiento a la ejecución, que no dio cumplimiento a la suspensión? Bueno, podrá tener de 3 a 9 años de prisión y multa de 50 a 500 días. Además de inhabilitación por 3 o 9 años para ocupar un cargo dentro de la administración pública. Entonces, por supuesto que hay consecuencias para la autoridad responsable en caso de no dar cumplimiento a esta suspensión, a esta ejecución. ¿Comentarios, dudas, compañeros? Entonces, les hago una pregunta. ¿Qué tienen que hacer ustedes como abogados si no se le da cumplimiento a una ejecutoria de amparo? Esto, ¿sale? Es más, esto fue lo que le pasó a Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque no dio cumplimiento a una ejecutoria de amparo y ello lo llevó a que fuera desaforado e inclusive ya ve que lo privaron de su libertad, que después pagaron fianza, pero lo privaron de su libertad. ¿Es por qué? Por el incumplimiento de una ejecutoria de amparo. Les aseguro que les van a poner un calambrito a la autoridad si presentan ustedes ese incidente, porque vean lo que puede pasar. ¿Saben qué es lo que más le va a doler a la autoridad, compañeros? Más que otra cosa, esto. Eso es lo que le va a doler, ¿sí o no? Eso es lo que le va a pesar muchísimo más. El tema de la inhabilitación como servidor público. ¿Ok, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Perfecto. Ok. Último incidente que vamos a reconocer en esta clase. ¿Listos? El incidente se llama por declaratoria general, declaratoria por incumplimiento general de inconstitucionalidad. ¿Saben cómo se presenta esta declaratoria, compañeros? Ahí va. La Suprema Corte de Justicia de la Nación o una de sus salas, en el caso de la Corte, cuando haya sido aprobada por 8 ministros
y en el caso de la sala, por 4 ministros, se pronuncien sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, lo que van a hacer es lo siguiente. Si por esta mayoría estiman que la ley es inconstitucional, vamos a hacer lo siguiente. Ahí les va. Lo que va a hacer la Corte es remitir esta información al órgano que creó la norma y le da un plazo de 90 días para que haga la aclaración conducente. ¿Sale? 90 días hábiles. Si la autoridad presenta lo que se conoce como la derogación de algunos artículos, la abrogación, la modificación, y se cumple con la solicitud de la Corte, bueno, se da cumplimiento a esa determinación. Si no cumple, la Corte va a emitir lo que se conoce como declaratoria general de inconstitucionalidad, y en este punto, compañeros, la Corte dejará sin efectos de forma general esta norma que ha sido declarada inconstitucional. ¿Sale, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Seguimos. Va a proceder esta denuncia si la autoridad aplica una norma que ha sido declarada inconstitucional posteriormente a esta declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Sale? ¿Vamos bien o no, compañeros? A ver, escuchen bien lo que está ocurriendo. Por favor, no quiero que tengan ninguna duda. Esta autoridad, a pesar de que ya había una declaratoria general de inconstitucionalidad en contra de esta ley, ya fue declarada inconstitucional. Pero ¿qué creen que hace la autoridad? Le importa un pepino y aplica esta norma a pesar de que ya se había declarado que es inconstitucional. ¿Nos quedó claro, compañeros? Vamos a denunciar a la autoridad porque no dio cumplimiento a la resolución de amparo. Procedemos con la denuncia. Ahí va. Se presenta la denuncia. ¿Ok? Perfecto. La denuncia se hace ante el juez de distrito del lugar donde se tenga que cumplir con esta declaratoria. El juez de distrito da vista a las partes para que en un plazo de 3 días hábiles expongan lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo de 3 días hábiles, el juez emite una declaratoria. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Si yo soy el agraviado contra esta declaratoria, voy a presentar este incidente
¿Ante quién, compañeros? Lo voy a presentar ante el juzgado de distrito, donde va a tener aplicación dicha norma que fue declarada inconstitucional. El juez de distrito va a dar vista para que en un plazo de 3 días las partes expongan lo que a su derecho convenga. Transcurre ese plazo y el juez tiene otros 3 días para emitir su sentencia, su resolución. Muy bien, compañeros. ¿Lo entendimos o no? Ok. Concluimos. Si la autoridad aplicadora incurriera nuevamente en aplicar una norma que es declarada inconstitucional, ¿qué hizo? ¿Qué hizo esa autoridad, compañeros? Díganme qué hizo. Por lógica, díganme qué hizo. Repitió el acto reclamado. Entonces, ahora, ¿cómo voy a hacer o dejar sin efectos ese nuevo acto que volvió a materializar? Con la repetición del acto reclamado. ¿Lo entendimos, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Mis queridos amigos, último resumen. Abogados, en esta última unidad, nosotros revisamos el recurso de inconformidad. En relación al recurso de inconformidad, recuerden que señalamos que va a proceder porque, punto número 1, hemos dicho que se tiene por cumplida una ejecutoria de amparo y no estamos de acuerdo con dicha determinación. Todo lo contrario, no la ha cumplido. Punto número 2. Hablamos de que dice la autoridad de amparo que existe una imposibilidad de dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo y ante esa imposibilidad ordena el archivo. Punto número 3. Señalamos cuando se declara sin materia el incidente de repetición del acto reclamado. ¿Sale? Y punto número 4, cuando se declara sin materia, cuando se declara improcedente el incidente de declaratoria general de inconstitucionalidad. Muy bien. Estudiamos, queridos abogados, ¿cuál es el plazo para la interposición de este recurso? Será de 15 días. Muy bien. ¿Quién va a resolverlo? Lo va a resolver tribunal colegiado, lo va a resolver Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Nos quedó claro, compañeros? Muy bien. ¿Quién va a presentar el recurso de inconformidad? Podrá presentarlo el quejoso, podrá presentarlo el tercero interesado o inclusive podrá presentarlo un tercero extraño contra actos que prohíbe el artículo 22 de la Constitución. Revisamos eso, ¿verdad? También, mis queridos abogados, hablamos sobre el incidente de repetición del acto reclamado. En este punto en particular, la parte interesada
que en este caso normalmente vendría a ser el quejoso, le va a informar al juez de amparo, el que conoció del amparo, ¿sale? Le va a decir, oye, mi chavo, ¿qué crees? Que tu resolución que dictaste a la autoridad responsable le importó un pepino y volvió a repetir el acto reclamado. ¿Cómo que hizo eso? Le voy a pedir informes en un lapso de 3 días. ¿Qué pasó, autoridad responsable? Y en otro lapso de 3 días, vamos a resolver si ha lugar o no a la repetición de ese acto reclamado. Recuerden que si la autoridad de forma dolosa repitió el acto reclamado, podría responder penal o inclusive administrativamente con la inhabilitación de su encargo. ¿Lo entendemos, compañeros? Si hay repetición, el objeto de este incidente es dejar sin efectos el acto repetitivo. Y si no hay repetición, pues bueno, se declara desierto. Contra esta determinación procede recurso de inconformidad. Revisamos el incidente de cumplimiento sustituto para que no lo olviden, mis estimados amigos. Y en este incidente de cumplimiento sustituto, recuerden que se va a presentar para el tema del pago de daños y perjuicios. Muy bien. Ok. ¿Quién lo va a solicitar? Cualquier parte que resulte afectada. O de oficio lo podrá hacer la Suprema Corte. ¿Por qué se presentará el incidente? Porque cumplir con la sentencia de amparo le causaría un agravio a la sociedad. ¿Sale? En proporción a los beneficios que pueda tener el quejoso. O sea, imposible, o sea, de tal manera gravoso, reparar los efectos que se encontraban antes de esta violación. Ya construí un aeropuerto, compañeros. ¿Voy a destruirlo para dar cumplimiento con las ejecutorias de amparo? Pues no, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, en este caso, compañeros, lo importante es que el quejoso y la autoridad responsable se pongan de acuerdo para estimar el tema de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Muy bien. ¿Quién va a resolver? Tribunal colegiado de circuito. Si ha lugar al cumplimiento sustituto, vamos a pagar. Si no ha lugar, tenemos que cumplir con la ejecutoria de amparo. Recuerden también el otro incidente que revisamos, el incidente por el tema de exceso o defecto en la suspensión o en la ejecución del acto en exceso o de la suspensión de la, compañeros, suspensión de oficio, suspensión provisional. Muy bien. Recordemos, mis queridos amigos, tenemos que dar un cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo. Ni para más, ni para adelante. Puntual. Si no se da cumplimiento, por supuesto que entonces vamos a presentar este incidente.
El servidor público que no cumpla, compañeros, inclusive puede ser separado de su encargo, puede responder penalmente, puede ser inhabilitado de su cargo. Entonces, este incidente, compañeros, de verdad que les vamos a poner miedo al servidor público. Y también revisamos en último punto la declaratoria general de inconstitucionalidad. Estimados amigos, ya la última actividad, mi estimado, Christopher. Continuamos unos minutitos y ya llegamos.